la interna, la primaria, ¿no? Que decíamos de la derecha chilena, que va a ser que se termine disputando quién pasa al balotaje, quién pasa a la segunda vuelta. Algunos datos a tener en cuenta, Dari. Ahora ahí vemos, por ejemplo, a Kaiser, ¿no? En Sí, el voto a voto, que inclusive está está cuarto. acercándose a Jara. Esto, habrá que decirlo, no es representativo de lo que pasa en todo el país, ¿no? Porque cada Claro. región de Chile tiene su tendencia, inclusive lo que están diciendo los analistas, lo que sean los analistas chilenos, es que hay que ver después también los suburbios de la capital, aquellos sectores tal vez socioeconómicamente hablando de menores ingresos que posiblemente aporten más también para la izquierda, pero acá hay una realidad también que es esta votación obligatoria que están teniendo los chilenos. Esto hace que haya unos 5 o 6 millones de chilenos que habitualmente no van a votar y que posiblemente en estas elecciones sí lo hagan. Y lo que muchos prevían es que posiblemente esos chilenos que habitualmente no van a votar o porque están desencantados por la dirigencia política o por la situación del país, lo hagan por candidatos poco comunes, como por ejemplo puede ser Kaiser, ¿no? Sí. Con propuestas disruptivas, personas que vengan fuera de la política, outsiders, como se lo conocen, y a eso es donde hay que mirar también en este primer recuento que está empezando ahora, falta aproximadamente una hora, hora y media para tener una tendencia ya concreta, una tendencia sólida, pero indudablemente ya que esté Kaiser por encima de Cast en alguna de las mesas donde se está haciendo el recuento en A vivo, ver, es significativo y podría marcar Gonza, también un gesto de lo que vaya a vos pasar ves acá la en adelante. pantalla ahí, ¿no? Ves que arriba en la parte superior de la pantalla está como el recuento general de cómo iría ahora la votación general, porque está ahí, Efectivamente, la ves primera Jara con a ver. 33% y se mueve, ¿no? El segundo, tercero y cuarto. Sí, lo que tenemos es en la parte superior de la pantalla es la votación, la sumatoria general y después a los costados distintas mesas. Ves, por Sí, ejemplo, que sí, dice Estadio Monumental, que sí, es el estadio donde tantos partidos de fútbol hemos claro. visto que se está votando. Después veo Muñoz, si mal no veo mal de acá, que es otra de las mesas de escrutinio. Son las distintas mesas en donde Canal 13 de Chile, colegas y aliados Claro, son nuestros ellos también los de que la llevan agencia adelante este informativa conteo, ¿no? latinoamericana, Mm. están mostrando en vivo. A ver, pasaba lo mismo en Uruguay el año pasado, recuerdo, Ari, que compartimos inclusive en el momento del recuento de votos. Se hace a viva voz en medio de las escuelas, ¿no? Entonces cada una de las mesas van abriendo, leen a viva voz de quién es el voto, reconfirman los fiscales de cada partido que estén monitoreando, que estén fiscalizando justamente en esas mesas y se va anotando de forma manual. Eso hace que se permita también que los medios lo puedan ver en vivo. A ver, es una situación de transparencia también que permite tener Sí, esta sí. opción. Y Fíjate, en la parte y en la sí. parte superior vemos Ahí estoy mirando porque fíjate que ahí pasó Cast a segundo y se va moviendo permanentemente, pero la cantidad de votos que son de la derecha, los tres, el segundo, el tercero y el cuarto pertenecen a la derecha chilena. Y bueno, ahí vemos hasta el cuarto nosotros, ¿no? Jara tiene 33, pero medio. si sumás los otros votos, Gonza, eh, ahí alcanzo de ver, ahí que dice 20, Mateni es Matei Matei es alrededor del la. 20%, sí. Claro, claro. Sí, a ver, se calcula que el oficialismo, como viene pasando, la verdad, en las últimas elecciones, tanto acá en la Argentina como pasó en Bolivia, que el oficialismo va a tener un piso del 30%. El Sí. tema es cuánto sume también la derecha. Y la gran incógnita es si en la segunda vuelta electoral todo el sector derecha elige al mismo sector de derecha o se vuelca a Jara, ¿no? Que esa es una gran duda, sobre todo porque es la primera vez que una candidata, en este caso, o un candidato del Partido Comunista, que viene de lo más profundo del Partido Comunista, encabeza una lista, perdón, de centro izquierda, como habitualmente suele ser en la Chile moderna. Llamó mucho la atención cuando Jara ganó la interna del oficialismo, inclusive el comunismo fue uno de los últimos sectores que el actual presidente Gabriel Boric incluyó en esa amplia coalición de centroizquierda que terminó conformando su gobierno. Entonces la gran duda acá es ver cómo queda plasmada la imagen para la segunda vuelta electoral. Si son tal vez sectores radicales, como puede llegar a ser Jara y Kaiser, por cada uno de los lados, o Claro. como puede ser Harry Cast, que es una derecha también bastante radical, pero con algunos matices por
sus antecedentes políticos, Pero indudablemente, Gonza, José Antonio Cast, pero de todos modos, a ver, y para decir, bueno, ¿qué significa la derecha y la izquierda? Cortito esto, Dari, sí, porque es importante. La derecha está manifestando políticas mucho más rígidas y duras en materia de migración, en política de materia de seguridad y sobre todo reforma económica, mientras que la izquierda, encabezada por 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 Jara. Jara, viene a sostener, si se quiere, una política similar a la que tuvo hasta ahora el presidente Gabriel Boric, más enfocado en lo social, más enfocado justamente en aquellos sectores de medianos o bajos ingresos. ¿Vos crees que alguien que votó hoy a Kast o a Kaiser puede votar en un eventual balotaje a Jara? Es Es difícil que haya una difícil, migración de un sector al otro. Lo que claro. algunos analistas estaban evaluando también es que hubiese algún voto en blanco, algún voto nulo o inclusive una ausencia electoral. A ver, las multas por no votar van de los 30 a los 100 aproximadamente de la conversión a dólares. De 30 a 100 dólares es una multa elevada Saladita, por no ¿eh? votar, porque Mm, justamente lo que busca es el castigo para las personas que van a votar. claro. Chile ha sufrido en las últimas elecciones, en algunos casos, tanto elecciones constituyentes como también presidenciales, una baja participación. Es por eso que se buscó reorganizar y se buscó modificar justamente esta obligatoriedad. Es difícil pensar que de la extrema derecha uno se vaya a la extrema izquierda, pero acá también empieza a jugar, Darí, la cuestión de cuando uno llega a las urnas, ¿no? Cuando uno llega al momento de elegir al candidato, de decir, bueno, elijo por un candidato como puede ser Kaiser, que no tiene experiencia política, o elijo por uno como puede ser Kast, que es la tercera vez que se postula a las elecciones presidenciales. En Claro. las últimas perdió en el balotaje con Gabriel Boric. O tal vez, ¿por qué no?, llegar y decir, bueno, tal vez la opción más socialista, más de izquierda, no está tan mal, dado algunos contextos que cada persona pueda llegar a tener. No, existe y está muy presente también esta cuestión. En Chile, fíjate cómo se va moviendo ahora Cast, pasa a ser segundo, Sí, con Evelyn Matei como tercera, igual un empate técnico hay ahí, y Kaiser todavía relegado al cuarto lugar, pero esto se va a ir moviendo exacto. en una situación a la otra, pero bueno, hay un Bueno, recuento que ya está surgiendo y que ya se está realizando, perdón, en Chile en este momento. vuelvo más tarde. Gracias, Gonza. Abrazo, Ari. 18:39 minutos, allí en Chile. Hola, Quique, buenas tardes. Hola Darío, muy buenas tardes desde Chile. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, estos son los resultados oficiales con el 5,96% de las mesas escrutadas A ver. y se está cumpliendo lo que pronosticaban las encuestas, que está ganando la candidata oficialista del Partido Comunista, Janet Jara, y segundo lugar el candidato del Partido Republicano, José Antonio Cast. Sí. Sí, la diferencia nunca se calculó entre 26-40 y 25-10. Y la gran sorpresa es el candidato que aparece en el número 1, Franco Parisi, 17,46%, que es un candidato que se ha presentado ya 3 veces. La vez pasada obtuvo una buena votación, 12,80, pero nunca ha estado a este nivel. Claro. Entonces esto es lo que estaría pasando ahora. Vamos a ver si estas tendencias se mantienen. Y los dos competitivos son Jara y Kast. Es un porcentaje bajo todavía, ¿no? El del recuento. Bajo. Es bajo. Sí, bajo. Y Bajo, pero ya hay una tendencia, ¿no? Es muy pareja. sí, exactamente. Y es muy parecido a lo que te digo, Darío, a lo que daban las encuestas. Las encuestas daban a Jara en primer lugar, a Kast segundo, pero nunca dieron a Parisi en un tercer lugar competitivo, además. Vamos a ver también si a Sí. Parisi esta votación coincide con su lista parlamentaria. Él tiene un partido que se llama Partido de la Gente. Parisi es un economista catalogado como populista, un hombre que está contra el sistema político, contra la casta política. Es una mezcla rara porque además, fíjate que la vez pasada, yo te decía, sacó 12,8% de los votos y no hizo campaña en Chile. Estuvo todo el tiempo en el extranjero. ¿Y cómo podrían influir sus votantes en este caso? ¿Cómo imaginás sus votantes o qué podría él recomendarle a sus votantes si queda fuera de la segunda vuelta? Claro, él dice que tiene ahí un botín electoral importante. Ahora sí, siempre hemos dudado en Chile que los votos son endosables, que los candidatos mandatan. Para que te hagas una idea, la vez pasada, en la elección del 2021, Parisi sacó esa votación del 12,79. En zonas del norte,
en las zonas mineras, donde hay muchos varones, hombres, Sí. marca muy bien él. Pero él le dio el voto a Kast, pero después que ha demostrado que una parte importante de la gente que había votado por Parisi votó por Boric al final. Es un voto apolítico, poco informado, más bien es un voto del carisma que tiene él y su discurso, es bien machista. Fíjate que el tipo cerró la campaña con una carrera de auto. Mira. Así, eso es. Entonces no sabemos si esos votos son endosables o no, pero es una sorpresa hasta ahora. Vamos a ver qué pasa, porque tampoco sabemos si esas mesas del norte están contadas, porque él podría subir en la zona de Antofagasta y en la zona de Copiapó. No, sería un golpazo político, ¿no? Si salta al segundo lugar y termina en una segunda vuelta. No sé, después veremos. Pero digo, se ha hablado de un cambio de orientación política en el gobierno de Chile, ¿no? Se está hablando de que vuelve la derecha a Chile. Y eso lo quiero unir, claro, Quique, a nosotros, a este país, ahora que tenemos a Milei de presidente. A ver, ¿qué ves? ¿Qué vislumbrás? Claro, el candidato más parecido a Milei acá es Johannes Kaiser, sí, que es un candidato que supuestamente iba a salir tercero, pero no le está yendo tan bien hasta ahora. Él es libertario, su hermano Axel Kaiser es cercano a Milei, ha estado con él, lo han invitado acá. Kast es una mezcla. Cuando en su campaña que hizo Kast, fue a ver a El Salvador las cárceles de Bukele, fue a ver a Hungría la política de las fronteras, sí, y fue a ver Italia la política de las cárceles. Eso más o menos, él no ha salido de su libreto, que es luchar contra el crimen organizado, la delincuencia y controlar la inmigración. Esa es y uno le pregunta otra cosa y él dice no, aquí lo que tenemos que enfocarnos es en delincuencia e inmigración. Todos los candidatos han tenido su discurso, pero él tuvo una gracia, que fue Kast fue el primero en incorporarlo a su discurso antes de que llegara la oleada de inmigrantes que llegaron en Chile, que son cerca más de 1 millón de personas que llegaron a Chile, y la mayoría venezolanos huyendo de Maduro. Me avisa la producción que ya hay un 15% de los votos ya contabilizados. ¿Tenés ahí para ir mirando nosotros? Sí, 15, mira, te digo. Sí. Primer lugar, Janet Jara, 26.17%. Segundo lugar, José Antonio Kast, 24.87%. Tercer lugar, Parisi, la sorpresa, 18.16%. Ese es un sorpresona, nadie se lo imaginó. Claro. Evelyn Matei, que fue la candidata de derecha que estuvo prácticamente 6 meses arriba en la encuesta, se desploma al 13.9%. Nadie lo tenía, ese cálculo no lo tenía nadie. Sí. Y la sorpresa que iba a ser Johannes Kaiser, que en algún momento incluso se especuló que podía pasar a José Antonio Kast en la última parte de la campaña, también se desploma. O sea, a segunda vuelta, Janet Jara y José Antonio Kast. Janet Jara, para tener una buena posición para el balotaje, necesitaba tener más de 30% y está teniendo 26-17. Es una muy mala votación para Janet Jara. Bueno, estuvimos nosotros acá viendo lo que hacían ustedes de Canal 13, de Chile, nos mostraban ahí, y hay algo bastante diferente a lo que hacemos nosotros acá en el recuento, ¿no? Porque se hace a viva voz ahí, por lo menos lo que nos mostraban, que la verdad que es interesante ver cómo el presidente Mesa va cantando voto a voto. Así es, se abre la mesa, se abrieron a las 6, y están los apoderados de los candidatos, todos presentes, totalmente abierto esto. Cualquier persona puede ir a mirarlo, está la prensa. O sea, es muy, muy transparente. Muy bueno, muy bueno. Podríamos copiar algo de eso nosotros también. Decime una cosa aquí, que ¿termina muy mal el gobierno de Boric? Termina mal porque termina con una candidata que no va a obtener más del 30% en la primera vuelta. Con esa votación, Kast prácticamente es presidente, y a un presidente que es el presidente más de izquierda que hemos tenido desde la vuelta a la democracia después de la dictadura, desde el año 90. Boric ha sido el presidente más de izquierda en el papel, porque se moderó bastante en el ejercicio del poder. Claro, entregarle el mando a José Antonio Kast, que va a ser el presidente más de derecha que ha tenido Chile desde los 90, y es el primer presidente, porque falta todavía la segunda vuelta, sería el primer presidente que votó que sí en el plebiscito 1988 por la continuidad de Pinochet. Porque los otros 2 gobiernos de derecha que hubo en Chile fueron de Sebastián Piñera, que votó que no al plebiscito, pero Kast votó que sí, o sea, volvería una persona que se podría considerar pinochetista a la moneda.
Quiero sumarte otro tema que hoy escuchaba, que me decía el cronista de Canal 13 que salió con nosotros y nuestro compañero Gonzalo Báñez, el tema de la migración, ¿no? ¿Qué está pasando con tantos venezolanos? Incluso me hablaba del tren de Araguas, que se ha infiltrado en Chile y tiene un problema de delincuencia que es complicado para ustedes. Claro, nunca en Chile habíamos tenido una delincuencia, primero, tan sostenida con prácticas que son propias del sicariato. Hemos tenido secuestros, extorsiones, sicariatos, fosas comunes de personas, cuerpos que aparecen sin cabeza, casas de secuestro. Es más, un disidente venezolano que era militar importante, Ronald Ojeda, fue secuestrado de su casa en centro de Santiago y lo asesinaron. Y se ha comprobado por la justicia chilena, por la fiscalía, que quien mandató a matar a Ronald Ojeda fue Diosdado Cabello, el hombre fuerte de Venezuela. Claro, si no, dicen mucho que Maduro el brazo derecho de Diosdado, más que al revés. Claro. Él lo mandó a matar y lo mató en alianza con el Tren de Aragua. O sea, las personas que mataron a Ojeda son del Tren de Aragua, pagadas y mandatadas por el gobierno venezolano, para que te hagas una idea de lo que estamos viviendo. Entonces, todo el discurso ha sido anti-inmigración, que no entren más los inmigrantes, porque entran por la frontera norte, desde Bolivia, claro, y desde Perú, pasan hacia Chile, y la frontera tiene 800 kilómetros con Bolivia. O sea, imagínate, no se puede hacer un muro. No. Se ha hablado de muros, zanja. El candidato Parisi, que es sorpresa, incluso pidió poner minas antipersonales para que no pasaran los inmigrantes, que es una locura, claro, por cierto. Bueno, sí, estamos nosotros muy atentos a lo que pasa en Chile. Seguimos mirando.